quiero enfocarme. Para mí es un poco duro realmente predicar. Tenía días de no ponerlo en práctica. Es un poco, se puede decir, incómodo en el sentido de que cuando estás empezando el ministerio es algo muy difícil querer hablar, querer decir cosa alguna que no practicado todos los días, y más si es palabra de Dios. Hoy quiero enfocarme y quiero que Dios me ayude a indagar, quiero que Dios me ayude a tener la sabiduría para poder dar lo que el Señor ha traído a mis labios. Palabra alguna que hace días la tengo guardada, y aquí está mi pastor de testigo, que han habido como 4 o 3 veces o 5 por ahí que me ha dicho: hermano, le toca predicar. Esta palabra yo la traje como enseñanza, y ahorita dije: no, Señor, este día de prédica quiero que tú me des una prédica, quiero que tú me enseñes a predicar. Y quiero enfocarme en lo justo y la justicia de Dios. Quiero enfocarme en lo grande y maravilloso que Dios. Porque hay muchos allá afuera, cuando andamos en el camino, andamos en el mundo. Incluso como cristianos nos tomamos con gente en la cual son a los cuales nosotros les llamamos ateos, a los cuales escuchan que hay un Dios. Algunos han sabido que es tener un Dios, pero muchos se retractan al ver las consecuencias que hay en este mundo. Hoy quiero hablar de la justicia de Dios. Aleluya. Mientras peleaba, o se puede decir de una manera, de hallar la profundidad de este tema, porque es algo muy difícil buscar las cosas del Señor. Pero cuando hay esa intimidad, Dios te lleva de un lado a otro y te empieza a mover y te empieza a hablar y te dice aquí, y no hayas, muchas veces no hayas que traer, porque es tanta la información, es tanto lo que Dios te ha dado, que no hayas cómo hablar. Porque aunque por muy sencillo que sea, la palabra de Dios dice de que no debemos de preocuparnos de qué debemos de hablar, porque el mismo Espíritu dará de qué hablar de frente de reyes, grandes gobernadores. Pero aún así, cuando se trata de la palabra de Dios, hay temor, y hay temor en nuestros labios. Aleluya. Gloria a Dios. Aleluya. Mientras me enfocaba investigando, estuve analizando qué es la palabra justo, y dice que obra según justicia y razón, arreglando la justicia y la razón. Dice: al justo, justamente con la debida proporción, cabalmente, a punto y fijo, al punto, súbitamente, aceleradamente, con razón o sin razón. Esto me dice a mí que ser justo es ser cabal, ser recto, ser una persona que da conforme lo que recibe, ser justo. Aleluya. Y mientras yo analizaba, me iba a la historia sobre el pueblo de Israel. Cuando el pueblo viene y fue sacado de Egipto, dice la palabra del Señor, que el Señor hizo grandes milagros, grandes maravillas, grandes cosas, grandes monumentos. Dios hizo grandes cosas por aquel pueblo para que se viese la gloria de Él, para que se manifestara. Quiero irme un poco atrás, cuando empezó el Señor a sacar el pueblo de Egipto, cuando el faraón no lo quería soltar. Dice la Biblia que Él mismo endureció el corazón
Faraón y para hacer sufrir a los egipcios, sino para que se manifestara el poder de Dios, para que se mirara la gloria de Dios, para que miraran que el omnipotente era Él y que no había otro Dios fuera de Él. Y mientras yo analizaba y decía, Señor, pero cuánta gente había ahí que era inocente. Pero muchas veces miramos el punto y miramos el momento justo en el que estamos viviendo, pero no estamos viviendo las transgresiones de nuestros padres, nuestros ancestros. Y aquí hay un punto que me gusta porque dice de que Él, aunque de ningún modo dice, tendrá por inocente al culpable que visita la maldad de los padres sobre los hijos, hasta los terceros y hasta la cuarta generación. Entonces eso me lleva a que el punto de que el pueblo empezó a ser sacado de Egipto, empezó a tratarlo. El Señor trató con ellos, trató de darle lo mejor, los cubrió, los ayudó, les dio de alimentar. Y dice la palabra de Dios que aún así ellos eran duros de servir. Eran personas duras, personas que en la cual miraban los milagros, miraban las cosas que el Señor hacía. Que Dios, el Señor daba cada día, el cual, por qué decir, Él es grande y poderoso. Y aquel pueblo renegaba, aquel pueblo se quejaba. Y cuando el pueblo ya aquí en el libro de Números nos habla de que cuando el Señor le está entregando la tierra de Canaán, dice que manda los 12 espías a recorrer la tierra. Dice que manda a ver qué hay en ella. Dice que cuando ellos vuelven, ellos le dan la información a Moisés. Y dice que cuando ellos empiezan a decir que hay los amorreos, y empieza a hablar de muchos pueblos que había en ese lugar, porque el pueblo que era dado de Dios hacia el pueblo de Israel era un pueblo que ya estaba habitado. Y el Señor precisamente cuando estaban viendo las maravillas de Dios, viendo la gloria de Dios que se manifestaba alrededor de ellos, el pueblo aún así se quejaba. Quiero que me tenga un poco de paciencia porque es algo que me lleva de un lado a otro y quiero darlo porque es algo que ha profundizado mi corazón, ha hablado a mi vida, pero le estoy pidiendo a Dios que hable a través de mis labios. Y dice la palabra del Señor que cuando los 12 espías habían ido y habían recorrido toda la tierra y dar información a Moisés, dice que ellos dijeron, hay grandes gigantes, ¿cómo vamos a poder contra ellos? Son en gran número, son personas que están más dotados que nosotros, que al verlos a nosotros somos como los saltamontes. Aquí hay otra palabra. Gloria a Dios, aleluya. Dice como langostas. Así les parecimos a ellos, como langosta al lado de ellos. Eso significa que eran pequeños al lado de ellos, porque eran hombres de grandes músculos, me imagino, con personas dotadas con su armadura, personas de grande firmeza, ¿verdad? Pero entonces cuando yo miraba esto y decía el pueblo a grande grito, ¿para qué nos traíste aquí? Empezaron a quejarse delante de Moisés, de Josué y de Caleb. Y empezaron a decir, pero
¿para qué nos traíste? Mejor nos hubieses dejado en el pueblo de Egipto, allá en la ciudad de Egipto, o nos fuese mejor morir en este desierto. ¿Para qué? ¿Para qué? Y empezaron a quejarse y empezaron a murmurar de mucho. Y aún así, dice la palabra del Señor, que Nahum y Caleb, Josué y Caleb rompieron sus vestiduras y dijeron: oh pueblo, si tan siquiera obedeciera, o sea, siquiera se rindieran al Todopoderoso, Dios les entregaría esta tierra, Dios les daría la herencia. Pero era tan duro el pueblo, era de una manera que Dios hacía grandes milagros. Así vemos mucho. Dios nos pone tantas cosas en nuestra vida. Dios nos da salud, Dios nos da alimento, Dios nos da todo lo que necesitamos, y aún así nos quejamos, aún así decimos: yo no quiero esto, que todo el tiempo estoy mal, que todo el tiempo hay quejas en nosotros, hermano. Todo el tiempo está aquel decir: es que Dios no me escucha, es que Dios no está aquí, yo siento apartado de Dios. Y viendo muchas veces cuando Dios nos habla. Yo sé que no soy mucho para acelerarle como el pastor que me gusta como él predica ese punto. Hay algo que Dios me ha dado, que le pido a Dios que cada día nos siga dando eso para que cada día podamos compartir. Y mientras yo indagaba, hermanos, yo diría: Señor, qué pueblo tan duro, viendo esas maravillas, viendo las obras que tú hiciste, dándole de comer, dándole maná del cielo. Oh Dios, dice la Biblia que Él caminaba por de día como nube. Dice que caminaba de noche. Aleluya, gloria a Dios, como columna de fuego, y de día columna de nube. Y aún así aquel pueblo se quejaba y empezaba a decir: no, ¿para qué? ¿De qué sirve? Esto no sirve para nada. Mejor me hubiese muerto allá en el pueblo, allá en Egipto. Así vemos muchos, hermanos, que el pastor muchas veces nos predica, nos dice esto y lo otro, y lo otro y lo otro, nos manda palabras de aquí para allá, nos enseña las maravillas. Como una vez nos dan de comer, el día siguiente estamos aguantando hambre, empezamos a quejarnos, pero no se acuerdan que el día de anterior fue Dios el que mandó el maná, que fue Dios el que dijo: come, aliméntate. Muchas veces no nos damos cuenta que a veces cuando Dios nos hace pasar por esas circunstancias, por esos momentos difíciles, es cuando Dios nos está diciendo: afírmate más, afírmate más. Quiero verte, quiero demostrarte que yo soy el Rey de Reyes y Señor de Señores, que no hay Dios fuera de mí, que no hay Dios grande y maravilloso como tú, como Él. Aleluya. Y mientras yo analizaba y decía: Señor, ¿qué voy a dar? Realmente, Señor, es algo que no sé cómo desempeñarlo. Porque en medio de todo eso había mucha gente inocente, había mucha gente en la cual no tenía por qué pagar los errores de los demás. Porque más adelante dice la palabra del Señor: todos los que vieron, dice, mi gloria y mis señales que he hecho en Egipto y en el desierto, y me han tentado ya 10 veces, y no han oído mi voz, no la verán la tierra de la cual juré a sus padres, no, ninguno de los que me han irritado la verán.
Sencillamente le estaban diciendo: usted me ha fallado demasiado, ya es demasiado lo que ustedes han hecho. Entran y salen. Así vemos mucho, hermano, como saltamontes. Saltamos aquí y vamos allá, que queremos ver la dirección de que solo Dios. Muchas veces nos salimos del redil. Muchas veces nos salimos del redil. Y hoy precisamente yo hablaba con un hermano y yo le decía, porque muchas veces cuando Dios te habla, está bien que Dios te hable y te dé la dirección. Está bien que Dios te diga: ve allá. Pero antes de caminar, tienes que saber que tu pastor tiene que estar en el asunto. Tiene que saber que cada asunto que se trate como el ministerio, tiene que estar Dios en el asunto. Aleluya. Entonces, cuando empezaba a analizar y le decía: Señor, si entre medio de ese pueblo había muchas personas inocentes, ¿qué pasó? Pero la Biblia también me recalca y dice que visita la tercera y cuarta generación. Que eso significa que lo que usted hace, sus nietos lo pueden pagar. Por eso es necesario que nosotros cada día tratemos de meternos con Dios, de cortar esas maldiciones, generacionales y ancestrales, porque nuestros hijos son los que pueden correr contra ellas. Y cuando yo decía: Señor, Padre mío, tú que habitas, ¿cuánta gente dice allá afuera que Dios es amor? ¿Cuánta gente dice que Dios es amor? Sí, la Biblia habla en primera carta de Juan, si no me equivoco, está como el 5 o 6 por ahí, que dice que el que no ha amado no conoce a Dios. Y empieza a hablar de lo que significa el amor. Pero también la Biblia me dice que hay fuego consumidor, que Él es fuego consumidor. Y estuve indagando y buscando un poco de información y dice: Dios es amor, pero también es fuego consumidor. Son características que revelan que Dios es bueno. También es santo y misericordioso. Ejecuta la justicia de forma inigualitaria, pero también se le describe como es Dios celoso, que se describe en tanto el Antiguo como el Viejo Testamento. Y ante esta última característica, muchos prefieren describir y tomar la cita bíblica donde se les habla, aleluya, aleluya, donde se les habla de la apacible y bondadoso que es Dios con su creación. Olvidándose que Él también puede ser fuerte ante aquellos que no cumplen con sus mandatos, no hacen la voluntad. Esto explica que el creyente puede buscar de esa misericordia de Dios, acercándose a Él cuando lo necesita, pero también alejarse de Él cuando ya se cree que no es necesario estar en su presencia. Es por eso que llega a ese momento donde Dios puede corregir y reprender. Es de la misma manera que estamos hablando, que Dios es amor, pero también es fuego consumidor. Dios te da la libertad que puedas hacer muchas cosas. Dios te empieza a motivar, te empieza a dar que des un paso como los niños. Pero apenas empieza el niño a hacer las picardías, empiezan los niños a hacer las obras malas, entonces ya viene el padre y empieza a corregir, empieza a mandarlo, ya empieza a decirle: este no es lo correcto, este es el camino que tú tienes que corregir, este es el camino que tú tienes que ir. Por
Por eso es que nosotros tenemos que cada día caminarnos en el Señor. Tenemos que esforzarnos a buscar de su presencia, porque Él es grande en misericordia, pero también es fuego consumidor. Él es justo y verdadero y recto para corregir nuestra vida. Es la única manera que debemos buscar de Dios, someternos a Dios, buscarlo. Yo sé que es un mensaje que en el cual tal vez no me desarrollo como lo esperan o como ustedes lo creen, pero hay algo que debemos de entender, que este es el momento donde debemos de corregirnos, que debemos de entender que Dios no solo es amor, porque muchos allá afuera dicen Dios es amor, Dios me quiere a mí, te quiere a ti, a todos nos quieres. Eso es mentira. Dios quiere al que hace la voluntad, al que le teme, al que busca de Él, al que se somete, al que busca sus mandamientos, al que se somete a sus mandatos. Porque hay algo que me gusta, que está en Deuteronomio 7:9. Acompáñenme, abra su libro. Hay un texto que me gusta ahí, aleluya. Libro de Deuteronomios, capítulo 7, versículos 9 y 11. Aleluya. Dice su palabra: conoce pues que Jehová tu Dios es Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman. Oiga bien, que Él guarda, porque Él es fiel. Él guarda el pacto, dice, y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos hasta 1000 generaciones, y que da el pago en persona al que aborrece, y destruyéndolo, y no se demorará con el que odia, en persona le dará el pago. Guarda por tanto los mandamientos, estatutos y decretos que yo mando hoy que cumplas. Es una palabra poderosa, hermano. Es una palabra que debemos de meditar. Tal vez la tomamos sencillo. Muchas veces leemos la palabra de Dios como que sea un libro normal, pero cuando empezamos a descubriñar, hay palabras que afectan en nuestra vida, porque cuando andamos mal es cuando vienen y nos dicen tienes que corregirte, tienes que caminar como Dios demanda. Perfectos no somos. Aquí cada día tenemos que esforzarnos. Si flaquea uno, tiene que levantarlo el otro. Si cae el uno, levántelo el otro. Si debilita, levántelo el otro. Por eso mismo nosotros como congregación, nosotros mismos como iglesia debemos levantarnos cada día. No ser como el pueblo de Israel, viendo las maravillas, viendo las grandes cosas que Dios hizo. Qué pueblo, yo me imagino, qué pueblo tan más querido. Dice la Biblia que no importando si era mejor que los pueblos, no importando si era menos, simplemente Él lo quiso, y simplemente para Él era algo grande, su pueblo escogido. Porque había muchos pueblos aún, y grandes pueblos, pero Él escogió ese pueblo. Y aún viendo ellos que Dios los amaba tanto, que Dios les daba tantos milagros, dándole reconocimiento, yo me imagino que Dios decía, no importa, aunque ellos me traten así, aunque ellos me dejen de un lado, les puedo mandar porque tienen necesidad. Así somos nosotros como los padres. Esa es la comparación de nuestro Dios como un padre. No importando cómo sean nuestros hijos, ahí estamos siempre para levantarlos, para fortalecerlos y decirle fallaste, pero aquí estás, levántate, sigue caminando, no te retengas, porque Dios es misericordioso y es amor y es fuego consumidor. No hay Dios como Él, hermano, grande y maravilloso. Él es digno de toda gloria y exaltación, porque por eso yo le alabo y le doy gloria y le exalto por los siglos de los siglos. Aleluya. Dice la palabra del Señor
así trayendo aquel pueblo hacia afuera, sacándolo al desierto para que le dieran adoraciones, aún así dándole palabra a Moisés para que cada día pudiesen sobrevivir. Porque yo me imagino que en medio de aquel desierto era como aquí, andaba así como nuestro pastor que viene, y muchas veces andamos débiles, andamos angustiados, andamos así con el carácter todo renegado, andamos muchas veces con aquella aflicción, aquella desmotivación, porque lo primero que nos turba son nuestras necesidades. Se lo digo porque estoy predicando para mí, hermano. Me estoy predicando a mí mismo. Para venirle a hablar a usted tengo que predicarme a mí mismo. Entonces yo me imagino que en aquellos momentos difíciles, aquella quejadera, Dios venía y le decía: dile a mi pueblo que no tema, que Jehová está como grande gigante. Yo me imagino qué hermosura, que a pesar de que ante los lobos y todo aquello que le rodeaba hacia los alrededores, estaba aquella nube de fuego, aquella aleluya, aleluya. Yo me imagino aquella cobertura que había sobre aquel pueblo, porque la Biblia lo relata que aún viendo todos aquellos milagros, aún así aquel pueblo se quejaba, aún así aquel pueblo renegaba y empezaba a decir: mejor me hubiesen dejado, mejor me hubiesen dejado a estar en este lugar, viendo cómo apresan a nuestras mujeres, a nuestros hijos los toman como esclavos. Y aún viendo las grandes cosas que nuestro Señor había hecho, cuánto no anhelo yo ver ahora, hermano. Cuánto no desearía ver a Jesús caminando. Cuánto no deseo yo recibir una palabra de un profeta, de aquellos que en verdad servían a Dios. Y yo me imagino aquel pueblo aún viendo las grandes cosas y rechazaban a nuestro Padre Jehová de los ejércitos. Y dice la palabra de Dios que por cuanto ellos habían tentado 10 veces, dice que Él iba a dar su paga, porque Él ya estaba cansado, estaba hastiado. Y muchas veces nosotros nos preguntamos que por qué no vienen esto, que cuál es el motivo, que por qué estoy sufriendo, que ahorita me golpearon, mañana me vienen a golpear. Es que no estás viendo que Dios está haciendo la obra en tu vida. Es que es tiempo de pararnos en la brecha y buscar de Dios, de humillarnos. Es tiempo de humillarse ante Dios y no renegar. No empezar a quejarse como lo hacemos, hermano. Yo lo digo por mí. Yo soy una persona que estoy aprendiendo a callar mis labios, porque era una persona que a nomás te decían algo y explotaba. A nomás faltaba un bocado, empezaba a decir: no tengo trabajo, no tengo de dónde sacar, no sé cómo hacer. Incluso muchas veces yo mismo me retracto y digo: Señor, perdóname, porque muchas veces quiero predicar lo que no estoy viviendo. Perdóname, Dios, perdóname, porque tú eres el grande, y que así como sacaste ese pueblo de Israel, así también, Dios, tú me vas a dar lo que yo necesito. Porque algo que no entendía el pueblo de Israel, que ellos confiaban en Moisés muchas veces, porque ellos no tenían los ojos donde debían de tenerlos. Y así sabemos muchos. Con todo el respeto de mi pastor, él sabe que yo lo quiero mucho, quiero a mi pastor. Y yo muchas veces he dicho: mi enfoque tiene que estar en Dios, porque Él es mi intercedor, Él ora por mí, Él se desvela por mí. Pero quien hace la grandeza se llama Jehová de los ejércitos. Y ese fue el error del pueblo de Israel, que muchas veces tenían confianza más en Josué y Moisés y no la tenían en el Rey, el gran yo soy, el todopoderoso, el omnipotente, Jehová de los ejércitos, el Rey de reyes y Señor de señores. Y eso era la equivocación del pueblo. Y no sabían que por traer aquellas transgresiones, aquellas iniquidades, porque la palabra de Dios nos dice ahí mismo en Números, aleluya, dice la palabra del Señor que Él es justo
justo y verdadero. Porque Moisés vino y nosotros le decimos como exhortarlo, como llamarle la atención. Vino Moisés y empezó a decirle: oh Jehová, si lo haces, ¿qué dirán de ti? Que sacó a ese pueblo y lo trajo al desierto y no lo pudo entrar a las tierras y los mató. ¿Qué dirán de ti los otros pueblos? Y empezó Moisés a darle al Señor. Y ahí es cuando él dice: Jehová tardo para ira y grande misericordia, que perdonará la iniquidad y la rebelión. Aunque dice la Biblia, de ningún modo tendrá por misericordia, por inocente al culpable que visita la maldad de los padres. Por eso mismo nosotros tenemos que instruir a nuestros hijos, encaminarlos, enseñarles, porque dice que no va a tener contra los que visitan la maldad de sus padres. En otras palabras está diciendo que no va a contenerse contra aquellos que quieren hacer lo mismo que sus padres hicieron atrás. Y dice: sobre los hijos hasta los terceros y hasta la cuarta generación. Porque Dios está mirando más allá de lo que usted y yo miramos. Dios no solo está mirando el presente, Él está mirando más allá, porque Él es el que ve el pasado, el presente y el futuro. Por eso yo, como usted, como iglesia, como cada uno de los que estamos aquí, por muy sencillo que sea, tenemos que empezar a caminar bajo el régimen de Dios. Muchas veces pensamos que solo los mandamientos, muchas veces pensamos que solo son los 10 mandamientos que están escritos en el libro de Éxodos. Hay decretos y mandatos que se fueron dados según el Viejo Testamento, y así aún el Nuevo se fue dando en el transcurso. Simplemente que cuando empezamos a descubrir la palabra de Dios, empezamos a decir: esto es malo, esto no debo de hacer, esto no es correcto. Pero hay mucha gente que dice: pero es que eso no está en los mandamientos, yo lo puedo hacer. Si la Biblia me está diciendo que debo de guardar los mandatos y los mandamientos y los decretos, es tiempo de pararnos, iglesia. Que acabemos poco, debemos de buscar de Dios, buscar la misericordia, buscarlo por amor, porque cuando Él viene como fuego consumidor, es cuando viene a llorar y a crujir de dientes, y empezamos a decir: es que por qué mis hijos, que por qué lo otro, que por qué esto, que por qué lo otro, si no sabemos que nuestras propias iniquidades y nuestras propias transgresiones es el resultado del cual nuestros hijos están pagando, es el cual nosotros venimos y aguantamos las necesidades que tenemos, es por lo cual no hay el sustento y ni el calzado ni el cambio en nuestra vida, porque nuestras mismas concupiscencias son las que nos hacen llegar cuando nuestro Rey se levanta y dice: estoy cansado, estoy cansado. Les digo: vayan y sírvanme, adórenme, busquen de mí. Te estoy diciendo ahorita que es tiempo de acercarse, es tiempo de rendir cuenta, es tiempo de buscar de las almas allá afuera. Estamos paralizados, no solo en la iglesia, hermano, y todo lo podemos hacer. Todos ustedes, todos, mi persona, tenemos un llamado para buscar las almas, no solamente para verlos en un púlpito. Algo que me gustaba que el pastor hablaba anoche, y él daba testimonio de Michael y decía: él sabe su propósito, él sabe cuál es
su decisión o qué es lo que tiene que pagar Dios. ¿Por qué razón? Porque su mente está en servir a Dios. Su mente es buscar de Dios, de ver esa gloria. Así tenemos que hacer nosotros. Es algo que me cayó a mí y dije, Señor, perdona porque me he enfocado simplemente en lo que está a mi vista y no en lo que yo puedo lograr hacer. No llegar a ser lo que tú quieres que yo sea. Así tenemos que nosotros buscar, esforzarnos, no simplemente buscar y venir a esta casa cuando me nos da la gana, sino de esforzarnos, de ver más allá de lo que Dios puede tener. Antes que venga y sea tarde, que Dios venga con mano de juicio, con mano de rectitud. Pero muchas veces decimos, ay, es que yo no sabía. Es mentira, hermano. El que lee la palabra se da cuenta. No hay justificación alguna. Por eso Dios le está diciendo al pueblo y le decía, por tanto me han tentado 10 veces, viendo las maravillas, viendo los milagros que yo hice, viendo las grandes cosas. Ay, hermano, yo le digo, hoy mi cabeza se quebraba de gran manera y empezaba, Señor, ¿qué voy a decir? Porque hay mucha información y siento que no puedo retener. Y muchas veces Dios te deja para que seas probado. Y se lo digo porque es lo primero que sentí ahorita. Muchas veces no te da el texto completo todo para que tú lo pongas en práctica, para que empieces a moverte, para que busques de lo que Dios te quiere hacer. Es que no hemos entendido que no vamos a lograr hacerlo hasta que lo pongamos en práctica, a que demos un paso, hasta que busquemos de esa presencia de Dios. Pero nosotros queremos estar, hermano, a boquita que querés. Es la verdad. Es la verdad. Muchos aquí sabemos que venimos cuando queremos. Buscamos de Dios cuando queremos. Y no es así, hermano. Si usted le busca hoy a Dios, búsquele mañana. Si le busca a Dios mañana, búsquele pasado. Sea en oración, sea buscando, pero no se olvide de Él. Porque usted sin Él se muere, hermano. Se muere. Usted sin Él se muere. No sirve de nada. Es la realidad. Así mismo estaba pasando con aquel pueblo. Porque ellos miraban su beneficio. Ellos miraban lo que ellos querían, lo que ellos necesitaban. Ellos querían ver en gozo su vida. Pero no sabían que el propósito, o no se hacían entender que el propósito de haberlos sacado del pueblo, de allá de la ciudad de Egipto, era para darle y rendirle adoración al Rey de Reyes, para exaltar el nombre todopoderoso de Jehová de los ejércitos. Yo me imagino que cuando el Señor mandó a aquellas pestes, cuando el Señor mandaba aquellos castigos al faraón y toda la ciudad, yo decía, qué honor, que dice la palabra de Dios, que ese pueblo estaba hasta dividido. Aunque el pueblo de Egipto era castigado, venían las pestes, el río fue convertido en sangre. Aleluya. Aquel pueblo tuvo todo lo que necesitaba, viendo las maravillas y la gloria de Dios, habiéndoles dicho que había escuchado el lloro de aquel pueblo, y por eso mismo se había doblegado. Él había escuchado y así mismo había mandado a un profeta a sacarlos de aquel lugar. Y cuando yo me ponía a analizar y a pensar y a indagar, empezaba a decirle al Señor, qué tan grande privilegio tuvieron ellos, Señor, qué tan grande privilegio tuvieron ellos. Y nosotros, Dios, que lo único que conocimos en el mundo fue el pecado. Pero ahora, Dios, ahora que tú, Señor, has puesto palabras en nuestra vida, ahora vamos a servirte. Porque yo no quiero, Dios, que así como le declaraste a aquel pueblo que le iba a traer juicio sobre la vida, yo no quiero, Dios, porque si tuviste y me trataste con amor al venir a tus pies, yo no quiero que venga fuego sobre mí. Porque el Rey de Reyes que me ha llamado se llama Jehová. Por medio de Cristo, por medio de Cristo, por medio de Cristo, es el Rey de Reyes. Él fue el que te sacó, Él fue el que te ha sacado del mundo, como Él sacó a aquel pueblo de
había era maltrato. Y dice la Biblia que a que Moisés fue con Aarón a quererlo sacar, dice que el faraón duplicó el trabajo. Es que no hemos entendido que por medio de nosotros Dios tiene que glorificarse. Nosotros no somos nada. Nosotros simplemente somos adoradores porque a Él se le ha placido. No hay justificación alguna de quejarse o de retenerse, porque algo que me gusta, que Él es Dios y sobre Él no hay nada, que Él sigue siendo Dios. Es tiempo de afirmarse en el Señor. Yo no quiero hablar palabras de rehabilitación, de decir, hermano, Dios te va a dar algo. No pierda la esperanza. Claramente Dios nos bendice, hermano, porque algo que me gusta siempre, que a pesar de cual sea la necesidad, si la pasa hoy, mañana Dios le va a mandar tan siquiera un bocado a sus hijos. Aleluya. Si hoy comió frijoles y no tiene frijoles, Dios mañana le va a dar tan siquiera una libra de pollo. Yo me pongo a analizar y le digo a mi esposa, Nicole, mucha gente allá tiene necesidad. Mucha gente allá tiene necesidad y nosotros muchas veces nos quejamos con el mismo solo porque comemos un bocado de vez en cuando, que no es agradable a nosotros. Mas sin embargo no nos damos cuenta que a Dios se le ha placido mandarle tan siquiera arroz y frijoles. Porque yo me pongo a pensar, hermano, porque la Biblia relata que en el tiempo de Jacob, cuando José de las 7 vacas flacas y las 7 gordas, dice la Biblia que hubieron 7 años que los cuales fueron de suficiente alimento. Pero cuando viene, perdón, de abundancia, cuando vienen los otros 7 años de las vacas flacas, empezaron a ver la iniquidad, empezaron a ver la miseria, empezaron a ver las necesidades y empezaron a comprar y empezaron a vender. Gloria a Dios. Empezaron a quejarse, hermanos, muchos. Así vemos mucho. Cuando hay abundancia estamos cómodos, estamos alegres. Para todos nosotros decimos aleluya, gloria a Dios, Él vive, Él es santo, Él es digno. Pero cuando nos hace falta algo, cuando miramos las necesidades de nuestra familia, cuando miramos las necesidades de nuestro hogar, cuando tenemos problemas con nuestros vecinos, cuando tenemos problemas con nuestra misma familia, con nuestra esposa, cuando dice, Señor, yo no puedo, no digas eso, adórale, empieza a decirle, Dios te alabo, eres santo, eres digno, eres glorioso, Señor, solo tú eres grande y poderoso. Es que la verdad, hermano, habemos mucho que nos quejamos y empezamos a decir, es que yo no sabía, es que yo no tengo nada, ¿de qué sirve seguir? No sirve de nada. Hay una noticia para cada uno, sirve de mucho. Es necesario que busquemos de Dios, es necesario. Yo y usted no somos nada ni nadie. Aquí el grande Jehová, y si a Él se le ha placido que usted y yo suframos, es por algún motivo, es porque te está capacitando, es para que no te alejes de Él, es para que le sigas sirviendo, es para que le busques en espíritu y en verdad, porque eso es lo que pasa muchas veces. Dios te hace sentir muchas veces, porque no mira que si usted tiene todo, usted se siente autosuficiente. Porque si usted tiene todo, no hay necesidad con qué comprar. Si tiene dinero en la bolsa, si tiene trabajo, no hay necesidad. Si usted no tiene dolores, angustia, si no tiene escasez, si tiene escasez, si mis hijos se están portando mal, si hay tristeza en nuestro corazón porque nuestro esposo o nuestra esposa está en rebeldía o está de una manera que no puede controlarla, es porque Dios te está diciendo, prepárate, párate en el camino correcto y empieza a adorarme, empieza a buscarme, porque el que va a hacer la obra se llama Jehová de los ejércitos. Él es el Rey de Reyes. Siempre y cuando sea en el nombre de nuestro Señor Jesucristo.
Porque dice la Biblia que todo lo que pidáis al Padre en el nombre, dice el Señor, en mi nombre será dado. Así mismo, hermano, tenemos que darnos cuenta que cada día que nosotros pasamos aquí a dificultades, porque Dios te está diciendo, ahí está ese altar. O ahí está, porque muchos yo sé que tienen altar en su casa, tienen un rinconcito donde dice, aquí voy a adorar a Dios. Lo digo por mí, hermano. Este es el lugar donde yo quiero adorar a Dios. Y muchas veces cuando tenemos, porque muchas veces estamos de la manera que nos movemos para aquí, nos movemos para allá, y nos olvidamos de Dios. Por eso es necesario que todo eso esté sobre nuestra vida, la mano del Señor. Pero no esperemos, hermano, que la mano, el fuego, venga sobre nuestra vida. Porque la Biblia lo declara que Él es celoso y fuego consumidor. Dios nos ama, nos da mucho amor, pero no debemos de confundir que es el amor cuando ya demasiado, pero demasiado nos pasamos. Es momento de pararnos para el Señor, es momento de esforzarnos. No mire las sillas que faltan, hermano, simplemente enfóquese. Eso ha martirizado mi corazón todo el día hoy, lo que dijo el pastor, y lo digo para gloria de Dios, porque el enfoque no está en ver quién hace, sino qué hago yo, qué esfuerzo estoy haciendo yo, qué estoy buscando de Dios. Porque Dios no va a empezar a buscar, no lo va a empezar a usar a usted, no va a empezar a hablar y decirle, hermano Pedro, necesita más de mí, si no hay intimidad. Hermano Elvio, Nicole, hermano Juan Carlos, todos los que estamos aquí, hermano, Dios no va a empezar a hacer algo en nuestra vida si no hay una búsqueda en oración, aquí hay comunicación. Pero muchas veces nosotros queremos que Dios venga y nos diga, mire hermano, esto y esto, y no es así, hermano. Hay que empezar a buscar de Dios, a humillarnos y no ver como el Señor tenía palabra para aquel pueblo. Aquí la palabra de Dios dice que Él es misericordioso, porque si nos vamos al libro de Samuel, sobre la historia de David, encuentro yo hasta el momento 2 actos que no fueron correctos. Cuando habla que Él fue a censar el pueblo, hermano, y dice la Biblia que Él desobedeció lo que se le había dicho que no lo hiciera. Y así mismo muchos nos dejamos ir por las emociones, nos dejamos ir por los momentos bonitos, por los momentos fáciles. Cuando está y se puede hacer, dice uno, lo vamos a hacer. Pero muchas veces no nos damos cuenta las consecuencias que pueden venir. Así es. Cuando David, dice la Biblia que David mandó a censar el pueblo y lo censó. Amén. Después vino palabra de Jehová a él, por cuanto desobedeciste. Aleluya. Por cuanto faltaste. Y vino, dice la Biblia, que vino castigo. Pero en medio de ese castigo, dice que aún así su amor y su misericordia, aún así, porque cuando el profeta viene acá, aleluya, gloria a Dios, dice la Biblia que le mandó a decidir 3 cosas, demanda Jehová. 3 meses en las manos de hombre, o 3, aleluya, aleluya, gloria a Dios, aleluya, o 3 correr de los adversarios, o 3 días en las manos de Jehová. Y dijo David que prefería caer en las manos de Jehová que estar en las manos del hombre, porque Él es grande en misericordia, mientras el hombre no tiene misericordia. El hombre no tiene tal misericordia. Él si puede destruir, lo va a destruir, mientras que aunque Él manda ejecutamiento, mande palabras, aún así Él mira el gemir del pueblo. Aún así Él muchas veces se ha retractado, porque también cuando toma a la mujer de Urías, él manda también y le dice, por tanto has pecado, ahora le mandaré espada sobre tu
pueblo, sobre tu casa. Pero aún así, viendo cuando muere el niño de la mujer de Urías, aún así el Señor manda su misericordia. Asimismo, hermanos, Dios a nosotros nos trata. Primero nos manda palabra, nos trata con aquel amor, con aquella sensibilidad, con aquella pasión. Pero cuando nosotros somos demasiado desobedientes, cuando nosotros nos comportamos como a nosotros nos place, es cuando Él dice: ok, por tanto me han fallado, por tanto quieren jugar a lo que ellos quieren, ahora yo los voy a castigar. Porque dice: el que me ame y alce mis mandamientos, mis decretos y mis mandatos, a Él amará Él. Aleluya. Esta palabra, hermanos, me ha llenado mucho mi corazón. Yo sé que muchas veces yo le digo al Señor: yo quiero, Señor, que usted me utilice como mi pastor. Yo quiero lo que mi pastor quiere. Porque algo que me gusta es la historia de Elí y Eliseo. Y yo se lo dije: pastor, cuando usted esté en algo, yo quiero estar ahí. Porque es necesario, hermano, agarrarse de la gente que en verdad quiere servir a Dios. No se agarre de lo que andan en el mundo, hermano, haciendo iniquidades, haciendo cosas malignas. Busque de Dios, sométase a Dios. Es momento que la iglesia tiene que estar parada, buscando de Dios en oración. Hay que tener los ojos abiertos. Hay que empezar a decirle a Dios que abra nuestros ojos para ver contra qué peleamos, contra qué nos confrontamos. Porque todos los días son malos, hermano. Es tiempo de pararse para Dios. Hay que buscar de Dios. Hay que someterse a Dios. Yo le digo a mi pastor, yo le digo: yo quiero eso que usted tiene, pastor. Pero algo que me recalque que dice: hay que buscar lo suyo. Me lo dijo anoche y digo: Señor, gracias. Es tiempo de buscar cada uno lo que Dios tiene. Porque Dios no le va a dar nada a usted si no lo busca. Si no empieza. Por muy sencilla que sea esta palabra para usted, pero para mí es grande. Aleluya, gloria a Dios. Así mismo, hasta aquí debe de ser como